Bueno, buen día. Bienvenidos nuevamente a otro episodio del ciclo de Ateneos, lo bueno, lo malo y lo feo. Ya es el episodio número 12, que va a estar a cargo del doctor Claudio Brandi, que es el jefe del sector de cirugía de pared abdominales de nuestro servicio. Con Claudio nos conocemos unos cuantos años, del año 1984 que entramos juntos a la residencia. A partir de ahí hemos trabajado todo este tiempo juntos. Después nos dividimos en especialidades, pero bueno, la verdad fue y es muy grato trabajar con Claudio, un gran referente en patología de pared abdominal. Antes de darle la palabra a Claudio, ustedes saben que este ciclo que se llama Lo bueno, lo malo y lo feo de mis casos tiene que ver básicamente o lo hicimos en base a una película que lleva ese nombre, El bueno, el malo y el feo, que es que es un western, y este western tenía una gran música, que todas la recordamos muy bien, que esa música la hizo Ennio Morricone, que bueno, ayer nos dejó con sus 91 años, un gran músico que se llevó varios premios, que tuvo a cargo también la música de, por ejemplo, el Cinema Paradiso, así que bueno, simplemente un recuerdo a todo su accionar en este Ateneo. Así que, habiendo aclarado esto, Claudio, salvo la pantalla, entras vos, así que bienvenido y es todo tuyo el Ateneo, Claudio. Bueno, gracias. Ahí ya se ve Ahí está. la pantalla mía. Sí. Bueno, muchas gracias por tus palabras, Juan. Y bueno, fíjense que dentro del Ateneo de Paredes Abdominales yo le puse un título un poco controvertido o sensacionalista, que es la moda de las mallas, el fashion en mallas. Así que no pasa a la siguiente. Ahí se ve la siguiente que dice sin conflicto de intereses. ¿Se ve, Juan? No te escucho, ¿eh? Sí, Claudio, se ve, se ve. Se ve. Bueno, esta diapositiva en realidad dudé mucho en ponerla. ¿Por qué dudé mucho en ponerla? Porque en realidad no tiene mucha relevancia para nuestro Ateneo. Nos conocemos todos y sabemos lo que hacemos muy bien. Pero resulta que los referentes más importantes en paredes abdominales, los más destacados, los que más generan opinión y más impacto que tienen, todos tienen conflicto de intereses. Y son los que tienen las mejores charlas en los congresos, inclusive son presidentes de congresos, presidentes de las sociedades. Así que a veces esto queda un poco, como pienso, desvirtuado. No sé qué es lo que estará pasando en otras especialidades quirúrgicas, pero esto se ve mucho en paredes abdominales. Ahora me voy a meter en el tema específicamente, donde voy a dar mi visión de cómo veo la cirugía de las paredes abdominales. Por lo tanto, esto va a ser totalmente subjetivo. La evidencia la pueden encontrar en las publicaciones, en cambio la experiencia no. Por lo tanto, esto es un nivel de evidencia 4, opinión de experto, basada en casi 40 años de trabajar en la misma patología, debido a una sectorización de esta subespecialidad desde hace muchos años, y que yo en realidad soy heredero de una escuela en paredes abdominales. Esto es un poco homenaje a Alejandro Copelo, que sin lugar a duda inició esta escuela. Pero más allá del homenaje que yo le hago a Copelo, lo importante es destacar la palabra escuela, porque esto es lo que nos permite, después de tantos años de estar trabajando en esto, determinar qué es lo que sirve, qué es lo que no sirve, tener cierta perspectiva, valorar las cosas que se pueden llegar a poner de moda y por lo tanto son transitorias, las cosas que tienen importancia. Eso te da realmente la escuela y yo lo destaco en forma importante. Fíjense en esta siguiente diapositiva donde yo muestro que ya Copelo en 1968 tenía publicada y tiene 2 o 3 la técnica con malla. O sea, en el servicio de cirugía general nosotros estamos colocando mallas desde el año 1968. Lo que hoy es de rutina para nosotros, inclusive, como dijo Juan hace un rato, que ingresamos en el año 84,
Para nosotros esto ya era una cosa habitual. Y la cosa continuó, la instalación de mallas, porque fíjense que otro de los artículos, los cirujanos que figuran ahí que pueden ver, bueno, son conocidos por todos nosotros, pero Beberace, Bonadeo, De Santi, Marchitelli, Pietravallo, en el año 81 ya colocaban mallas y tienen esta publicación en la Revista Argentina de Cirugía en 1981. Y la cosa continuó. Ahora voy a empezar hablando de lo bueno. ¿Qué considero lo bueno en paredes abdominales? Que las recidivas de las hernias inguinales, sin lugar a duda, en los últimos años ha bajado hasta alrededor del 2%. Si en realidad pensamos que todas técnicas que tengan menos del 5% ya es muy buena técnica, quiere decir que el problema de las recidivas en hernias inguinales está solucionado. Porque la frecuencia de recidivas, de hernias inguinales recidivadas que vamos a ver, van a ser muy escasas. Con respecto a las eventraciones, la cosa ha mejorado bastante, pero no tanto. Siguen estando elevadas. Yo puse entre un 8 y un 15%, y esto va variando. Ha mejorado con respecto a los valores que nosotros manejábamos hace unos años atrás, que se hablaban de entre un 40 y un 50% de recidivas. Pero continúan estando todavía muy elevadas. El problema sigue sin solucionarse. Donde hemos mejorado también es en el dolor posoperatorio, sobre todo en el caso de las recidivas inguinales. Esto es indiscutible. La verdad que la colocación de malla bajó mucho el dolor, las complicaciones, y el reintegro laboral de los pacientes es mucho más precoz. Todo esto se dio gracias a la especialización en paredes abdominales, la estandarización de las técnicas y, sin lugar a dudas, al uso sistemático de las mallas, que, como dije, nosotros veníamos utilizando desde hace mucho tiempo. Ahora, lo que quiero también destacar en nuestra especialidad es el desarrollo de la cirugía ambulatoria. Nosotros contamos con una unidad de cirugía ambulatoria que ya tiene 30 años y que nos permite hacer entre el 70 y 80% de nuestras cirugías de esta modalidad. Ahora bien, quisiera destacar la figura de cirugía ambulatoria porque es un método muy eficaz, pero no del todo explotado, y que no todo el mundo la cumple y la hace con la rigurosidad que tendría que ser. En el caso de tener una unidad, en el caso de seleccionar muy bien los pacientes y muy bien la cirugía que se va a hacer. Si nosotros pensamos que todos los pacientes públicos son a riesgo del Estado, donde más se tendría que haber desarrollado esta modalidad de cirugía es en el sistema público, y sin embargo esto por distintas razones no se ha hecho. Ahora, ¿qué es lo que yo considero que es lo feo en paredes abdominales? Yo creo que es las fallas graves en el uso, diseño y desarrollo justamente de las mallas. Si yo hago esta pregunta a todos ustedes, si hay mallas nuevas, muy posiblemente la gran mayoría y el público en general diga sí, hay muchas mallas nuevas, porque el bombardeo de publicidad sobre nuevas mallas es muy importante. Sin embargo, yo les contesto que no hay en realidad mallas nuevas. Y no hay mallas nuevas porque en realidad no hay materiales nuevos. No han aparecido materiales, polímeros nuevos. Fíjense, les voy a explicar rápidamente esto. Entre las mallas sintéticas nosotros seguimos manejando los 3 productos, los 3 polímeros estándar de siempre. El polipropileno, que es el material que usa 90-95% de todos los cirujanos y es el que usamos nosotros acá en el hospital. El PTFE o el Gore-Tex, que se puso de moda hace unos años atrás, en realidad es un producto que nació también junto con el polipropileno en la década del 40 y del 50, cuando hizo una eclosión la industria química. Lo mismo que el poliéster. El polipropileno es un material muy económico que se usa en la industria de la construcción, en plomería sobre todo. El PTFA es el que se usa para las ollas, el teflón es, y que se usa hasta para hacer zapatillas, y el poliéster se usa para hacer camisas. Es el mismo poliéster, el mismo polímero. Dentro de las mallas reabsorbibles tenemos también las mallas biológicas que se pusieron de moda hace unos años atrás
y ya empiezo a meter el tema de la moda, tampoco es un concepto nuevo. Las mallas biológicas se empezaron a usar inclusive antes de que aparecieran las mallas sintéticas. Ejemplo, pericardio bovino, aorta de bovino, aorta de humano, tensor de la fascia lata, etcétera, etcétera, y que sistemáticamente en su momento, por distintos motivos, fracasaron. Lo mismo que fracasaron en este momento las mallas biológicas actualmente. Y la poliglactina sí es el único producto que sería un poco más nuevo, que es más o menos de la década del 70. Nosotros en el servicio nos manejamos en realidad con dos mallas, con el polipropileno estándar y con la poliglactina. Ahora, hablemos un poco de las modas, que es lo que a mí me preocupa. ¿Qué pasó con el Gore-Tex o el PTFE? Que ya les digo que es de la década del 50. Fíjense en este artículo publicado en una muy buena revista, el Annals of Surgery, y también de un hospital muy importante, el Mount Sinai de Nueva York, en 1987, donde dice que basado en la experiencia de los autores, creen que el PT representa un avance como sustituto de la pared abdominal. Esto tiene sin lugar a dudas un impacto muy importante por la revista y por los autores. Hoy en día este producto ya no lo usa nadie más, es muy raro que se use este producto. Otro artículo más, British Journal of Surgery, 10 años después, en el 98, y los autores dicen, estos son autores españoles, dice que es un material muy confiable para la reparación de la pared abdominal. Es decir, también causan un impacto muy importante. Otro más, es de Grecia, y también los autores dicen que es un producto muy seguro, fácil de utilizar y que no tiene mayores morbilidades ni recurrencias. Este autor, por ejemplo, es Leblanc, él introdujo, fue el primero en describir la reparación laparoscópica de las eventraciones. Fíjense que en el año 93, y usaba este mismo material. Y hoy, lógicamente, en las publicaciones, como siempre, es con muy buenos resultados, sin complicaciones, todo marcha muy bien. Hoy en día tampoco usa este material. Algo habrá, la pregunta que hay que hacerse es que algo habrá pasado. Este otro autor, Carbajo, estuvo acá en la Argentina hace unos 10 años atrás, también sobre el título de este trabajo dice cuál es el material más apropiado que recomienda para usar por vía laparoscópica, y dice que es, acá abajo pueden leer, que es el PTFE. Este autor tuvo muchas publicaciones al respecto, y hoy en día hasta se ha cambiado de especialidad porque tengo entendido que se dedica a la obesidad. Y yo siempre digo que la vocación es la vocación, ¿no? Y fíjense cómo daron publicaciones con el PTFE, las complicaciones y las recurrencias son todas muy bajas, excepto uno solo, y así sucesivamente, fíjense, muchos de estos autores son muy conocidos. Pero ahí nomás al poco tiempo aparecieron las complicaciones, como esta que pueden ver, que fíjense, esta es una foto mía, estas son todas complicaciones que hemos observado y que hemos recibido nosotros de pacientes que recibieron estas mallas, desde el 2001 ya. Con estas colecciones, estas son mallas tan impermeables que ni siquiera dejan que pase la colección hacia el exterior. Y la única ventaja que tiene esta malla es que se puede sacar muy fácilmente, pero después va a haber que reparar al paciente. Y otra gran complicación importante de la malla son que forman unas flictenas, acá se pueden ver dos, cuando estas mallas se infectan, hace a esta malla realmente irrescatable, es imposible conservarla. Otro caso similar, que se saca con mucha facilidad, lo mismo, todos iguales, e inclusive por vía laparoscópica estas mallas para reparar una hernia inguinal. Acá vemos los tackers, los medios de fijación en una hernia inguinal, tamaño perivesical que realizó el paciente,
y en definitiva tenía colocado esta malla, que en realidad en la reparación de una hernia esto no tiene ningún sentido. Es excepcional que se use esta malla. Pero por eso, cuando uno empieza a leer artículos, la gente, sobre todo que no tiene tanta experiencia, se puede dejar llevar por estas influencias. Por lo tanto, el Gore-Tex en este momento no lo usa nadie, después de tantas publicaciones. ¿Qué pasó con el polipropileno, que es el material que usamos nosotros? Fíjense el título que yo le puse, el que más se está utilizando en la actualidad es lo que se denomina polipropileno liviano. Y yo le puse en el título, ¿evolución o involución? La pregunta es, ¿para qué mallas más livianas? Primero es el material, como dije, más utilizado. ¿Por qué dejan menos material extraño? Bueno, sí, hay que comparar las técnicas también. Pero ¿causa menos dolor? Yo le pongo signo de interrogación. ¿Causa menos reacción inflamatoria? También le pongo menos signos de interrogación. ¿Tiene iguales recidivas? Lo pongo en mayúscula, vamos a discutirlo. ¿Resiste mejor la infección? También es muy dudoso. Y causa menos adherencias, también es muy dudoso. Esta es una diapositiva que yo hice hace muchos años, inclusive para ya mi relato en el 2009. Fíjense la evolución. Esto es totalmente extraído de mi experiencia. Hasta el año 95 nosotros utilizábamos esta malla, la de la izquierda, que fíjense que es mucho más pesado. Tanto para hernias como para eventraciones, y no teníamos ningún inconveniente. Al menos yo sentía que no tenía ningún inconveniente y estaba muy conforme con esa malla. A partir del 95 la hicieron más liviana, que es esta, la actual. Es el más pesado dentro de los polipropilenos que se pueden encontrar. Poco tiempo después aparece otra malla de la misma marca. Quiero repetir que lo que le pasó a esta casa en especial, a esta marca, le pasó a todas. Pero lo que más usamos ha sido esta marca y entonces por eso lo tomo como referencia. Al poco tiempo aparece esta malla que se llama Vipro 1, con poros, como ven, rectangulares muy grandes, casi 1 centímetro, y sin mediar explicación le cambian el nombre y sacan Vipro 2. La primera desaparece después de 2 años de haber estado... Es obvio que la sacan por algún motivo que no se explica bien y que son las complicaciones o las recidivas. La cosa no termina ahí porque Vipro 2 también duró en el mercado muy poquito, desapareció de forma súbita y aparece Ultra Pro, que es la malla que más se está utilizando en el mercado últimamente. Y que, como pueden ver, tiene poros mucho más grandes y por lo tanto es mucho más liviana. Y esta es la que más se está usando. Nosotros no la usamos. Yo repito, uso el Prolene estándar y eso lo quiero dejar bien asentado. Entonces, después que aparecieron la ola de publicaciones destacando las virtudes de estas mallas livianas, empiezan a aparecer otros artículos. Esto es en el British, son todas revistas muy importantes, con gran impacto, comparando el uso de una malla liviana con una malla pesada en el caso del dolor crónico, cosa que yo hace un rato dije que ponían en duda. Y acá dice en conclusiones que el uso de las mallas más livianas está asociado con menos dolor crónico, pero justamente con un incremento en las recurrencias de las hernias. Y hasta donde yo conozco, el objetivo principal de una plástica de hernia o de ventración es la reparación y que no vuelva más la hernia, no solucionarle un posible dolor crónico al paciente. Así que ojo con eso. Un trabajo parecido, también publicado en el British, compara lo mismo, mallas pesadas con mallas livianas, pero en la hernia incisional o en la ventración. Y en las conclusiones ponen que no está, que tiene una tendencia no significativa hacia el incremento de las recurrencias. O sea,
simplemente tiene una tendencia. Esto también hay que tomarlo con mucho cuidado porque esto significa que es cuestión de tiempo para que empiecen a aparecer las recidivas. Sobre todo si pensamos que las eventraciones tienen mucho más recidivas que en el caso de las hernias. Otro artículo que compara livianas con pesadas en el caso de la reparación laparoscópica, y muestran que las recurrencias son mayores con las hernias, con las mallas livianas que con las mallas pesadas. Y ponen hacia el final que nosotros estamos preocupados porque las mallas livianas tienen un alto índice de recurrencia a pesar del corto seguimiento de los pacientes. Y de nuevo esta frase que me llama mucho la atención. En vista del incremento del confort de los pacientes, nosotros continuamos recomendando las mallas livianas. A mí me parece que el objetivo de esto es repararle la hernia, no darle confort al paciente. Y que no, justamente, que no recidiva. Así que son cosas que a veces no tienen mucho sentido. Acá apareció un trabajo con el Ultra Pro, que es la malla que más se está utilizando, que les comenté. Y en este trabajo, por vía laparoscópica, no ven diferencias entre el uso de la liviana con respecto a la pesada tampoco. Y hay algunos cirujanos, y esto yo lo comenté hace ya muchos años con motivo de mi relato, que dice que los cirujanos deben considerar, en el caso de hernias muy grandes o defectos muy grandes, usar mallas justamente más pesadas o más fuerte por la posibilidad de que se rompan. ¿Y qué nos pasó a nosotros, por ejemplo? Un caso que operamos nosotros con un defecto importante de 20 por 18, 20 perfil, y la paciente tenía una malla liviana colocada, y fíjense que la malla forma parte del saco, recidivó totalmente esta eventración. Toda la malla forma parte del saco, es decir, que no resistió absolutamente nada, y nos podemos dar cuenta de que la malla es de este tipo Vipro por el granulado que tiene la malla en el video. También las adherencias que tiene el epiplón son firmes, pero bueno, al final pudimos liberarlo absolutamente. ¿Qué es lo que hicimos en definitiva? Sacamos totalmente la malla y al defecto le pusimos en forma intraperitoneal una malla de polipropileno estándar, la más pesada que nosotros consideramos que hay en el mercado. Ahora, con respecto al polipropileno liviano, también se dice que los poros grandes es porque nos protegen de la infección, comparado con los poros más pequeños que tienen las mallas pesadas. Las mallas pesadas tienen poros entre 75 y 100 micrones. Que esto para una bacteria y para un macrófago es más que grande. Este es el poro de la malla estándar. Estos son los poros de las mallas livianas, Ultra Pro, por ejemplo. Y esto para una bacteria o un macrófago es como una cancha de tenis. Ahora, donde se va a acantonar el germen no es en el poro, sino acá, en el entrelazado, en el tejido, como lo pueden ver acá abajo también, en el trenzado de la malla. Y este trenzado es mayor cuanto más liviana es la malla, porque le tienen que dar mayor resistencia a la malla. Así que ahí yo veo una incongruencia con respecto a esa argumentación. ¿Y qué es lo que nos pasó a nosotros? Fíjense, esta es una malla de Ultra Pro. También hemos recibido muchos pacientes con mallas infectadas de este tipo livianas. Acá pueden ver otro ejemplo, mallas livianas
que se extruyen y se infectan. Otro caso más complicado. Y este es un caso nuestro, muy complejo, parecido al anterior. Este lo operamos con Bonadeo. Tenía el cierre de la colostomía, más la reconstrucción del tránsito, más una plástica de ventración. Le pusimos una malla de polipropileno con estándar común, cerramos los rectos por encima, y el paciente se complicó, un paciente con EPOC, bueno, tenía varias morbilidades, pero se termina infectando también. No es que el polipropileno estándar no se infecte, pero siendo agresivos con el tratamiento, en un diagnóstico precoz, drenando el foco rápidamente, muchos de estos mallas de polipropileno pueden rescatarse. No se sabe bien exactamente cuánto, pero muchas se pueden rescatar, y me parece que lo importante es justamente el diagnóstico precoz y ser muy agresivos con la limpieza en esa primera etapa de los pacientes. Muchos hay que tener en cuenta que a veces pasan en esta etapa y terminan haciendo abscesos más profundos tiempo después. Pero hay una parte importante que se pueden rescatar. También ustedes habrán escuchado las mallas de protección intestinal o doble capa. Son mallas que se utilizan fundamentalmente o aparecieron fundamentalmente para ser utilizadas por vía laparoscópica, aunque pueden ser utilizadas por vía abierta también, pero para ser colocadas en forma intraperitoneal. Tienen una capa en general que es de polipropileno y otra capa que los separa del intestino. Ahora, las preguntas que nos hacemos es, que siempre me hice en realidad, ¿evitan las adherencias intestinales? ¿Nos protegen de las adherencias en realidad? Y acá les muestro un video de un paciente médico operado en la Cleveland de Estados Unidos por vía laparoscópica, con una malla de protección intestinal, y donde yo estoy ahí liberando las adherencias del epiplón a la malla, fíjense que firmes, y que en definitiva son muy similares a las adherencias que nosotros vemos cuando ponemos y reoperamos un paciente con el polipropileno estándar. Bueno, continúa ahí la cirugía, por ahí se podían ver también algunos de los ganchos, los Tucker para la fijación, pero me interesaba mostrar las adherencias que hemos observado con este tipo de mallas cada vez que hemos tenido que reoperar un paciente. Nuevamente, esta es el mismo paciente con los Tucker, la extracción de la malla y la reparación del paciente, en definitiva, con un polipropileno estándar pesado, intraperitoneal por vía abierta. Hubo varios casos, yo muestro algunos solamente. Fíjense, otro caso más, en este caso una paciente. Fíjense, la malla sigue siendo la misma, nos damos cuenta porque tiene unas banditas azul, unas franjas azules, las adherencias nuevamente del epiplón a la malla, que son, yo considero que son prácticamente las mismas o similares a las del polipropileno estándar. Ahí se ve la lenta disección. Bueno, en definitiva, ¿qué hicimos nuevamente con esta paciente? Le sacamos toda la malla y le colocamos en forma intraperitoneal sobre el remanente del epiplón una malla pesada de polipropileno. Pero como ven, las adherencias, como digo, son similares. Otro paciente, fíjense las banditas azules para reconocer la malla en la pared que está totalmente integrada, y las adherencias del intestino, en este caso directamente a la malla, también firmes. Lo mismo, en este caso no le sacamos la malla, no hizo falta, le colocamos directamente una malla de polipropileno estándar luego de liberar las adherencias y haber cerrado el músculo recto por delante. Esto es muy interesante. Ojo, yo estoy mostrando siempre la misma marca, porque es la marca que más trabajamos, pero esto le ha pasado a todas las empresas.
Y esto es muy interesante porque esta es una malla que se comercializó mucho, ahora unos 7 u 8 años atrás, y se usó mucho, y de golpe, después de 2 años más o menos, la retiraron del mercado a nivel global. Acá en el servicio nosotros teníamos en el búnker del quirófano 2 y me llamaron personalmente por teléfono para decirme que iban a retirar, que querían retirar del búnker esta malla porque era una orden a nivel global de la empresa. Y evidentemente era por los malos resultados, las altas recidivas que tenía este tipo de malla liviana con protección intestinal para ser usada fundamentalmente por vía laparoscópica. Como dije, no es la única empresa y siempre hay algunos que quieren inventar la malla ideal y es muy difícil, materiales nuevos no hay, pero fíjense en este paciente que tiene un absceso, esta malla, la terminamos sacando, y estas son mallas de protección intestinal que tienen polipropileno por el lado de afuera y la cara visceral tiene silicona y que forma esta especie de cartón. Todo esto es una capa de silicona. Lógicamente a esto le sumamos complicaciones por 2 materiales, por el polipropileno y por la silicona, que la idea es que no se adhiera al intestino. Y es cierto, no se adhiere, pero tampoco la malla se integra. Este es otro paciente, producen estas colecciones serosas y muchas veces, bueno, terminan infectándose. Acá vemos la cara externa o parietal con el polipropileno, la gran colección, cómo queda toda arrugada. No es un tema de colocación, sino que el organismo las va rechazando, la fibrosis que provoca. Aparte es un material muy rígido, muy grueso para ser colocado en el abdomen. La extracción, la única ventaja de esta malla es que se puede sacar fácil, porque no se integra para nada. Esta es la cara visceral. Un pequeño video donde también, fíjense las adherencias debido a la contracción que tiene, es un drenaje para drenar la cavidad transitorio, las adherencias del intestino a esta malla también son producto de la contracción de la malla. La extracción, de nuevo, de estas hemos sacado muchas, ya les mostré 3 o 4 ejemplos. Y por último, la moda de las mallas biológicas. Y con esto es más o menos 4 o 5 mallas que le he mencionado que se pusieron a lo largo de estos últimos 20 años de moda y que han fracasado. Esto es la malla biológica, es decir, tejido conectivo, colágeno sin las células. Repito, este es un concepto que ya se había viejo, que ya se había intentado antes de que aparezcan las mallas sintéticas, como el pericardio bovino, la aorta liofilizada y todos esos productos por distintos motivos fracasaron. Al principio aparecieron un montón de artículos hablando de las bondades de estas mallas, y si uno iba a un congreso americano, el Congreso Americano de Pared Abdominal, todos los stands estaban inundados de malla biológica, así como años atrás todos los stands estaban inundados del Gore-Tex, 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 y todas las casas querían poner PTFE. Y este artículo que dice del 2006 que la recurrencia fue mayor con este tipo de productos, y que los cirujanos deben ser conscientes de la potencial complicación de esta malla y que debe ser informado por la recurrencia a los pacientes, ¿no? O otro artículo que dice que es asociado con una alta posibilidad de recurrencia de la hernia y que no soporta esto, que este material sea tan encima caro, no soporta el uso de este material. Pienso que nosotros aquí en Latinoamérica, en la Argentina en especial, no hemos recibido tantos pacientes con Gore-Tex, con este tipo de mallas biológicas, sobre todo por lo extremadamente caro que son estos 2 tipos de mallas, sobre todo las biológicas, extremadamente.
Eso en definitiva en nosotros me parece que resultó ser un factor protector para nuestra población. Este otro artículo se recomendaba para casos de terrenos contaminados y se lo consideraba como la malla ideal en esas situaciones, y se vio, como es lógico, que en terrenos contaminados justamente se reabsorbe y se degrada mucho más rápido, como este ejemplo que hemos recibido. Bueno, voy finalizando y me voy a referir entonces a lo malo. ¿Qué es lo que considero yo lo malo? Que las mallas son probadas en nuestros pacientes. Si aparecen resultados malos, las mallas se retiran del mercado o mutan a veces, cambian de nombre, le cambian alguna cosita. Esto provoca un derroche de recursos y también un incremento de las complicaciones y de los costos, sin lugar a dudas, en forma importante. Yo, por ejemplo, no recuerdo ejemplo de que una malla nueva sea más económica que la malla vieja, siempre es al revés. Y lo más importante de todo, que pensará el paciente si la malla que originó su recidivo o su complicación, tiempo después aparece que se retira del mercado porque tiene muy malos resultados, cosa que ha pasado. Cuando una malla aparece, surgen muchos artículos resaltando sus virtudes, eso lo hemos visto todos. Y esto provoca un gran impacto e induce en profesionales con poca experiencia a usar estos productos. Acá me detengo, como profesionales con poca experiencia, a veces con mucha experiencia, porque muchos de los que publican estos artículos al principio son gente que tiene experiencia. Cuando la malla falla, los autores no explican por qué con el mismo entusiasmo. No dicen, las cosas quedan en la nebulosa, ahí sí, cambié de malla, empecé a usar otra, y viste, así, en la nada. Pienso que no es responsabilidad exclusivamente de la industria, que tiene que desarrollarse y hacer nuevos productos, porque detrás de la industria siempre hay cirujanos que fomentan, incentivan, haceme esta mallita de así, esta mallita acá, ponele esto, sacale lo otro, pensando que se va a hacer famoso con un tipo de malla ideal que va a ser el que va a descubrir la malla ideal. Para ir terminando, pienso que la reparación de las hernias resulta una multimillonaria industria que requiere estandarización y de control de los costos, sin lugar a dudas. Porque pequeñas mejoras en una técnica puede representar un impacto económico significativo. Tanto la mejora como justamente esto, al contrario, tiene un impacto negativo muy importante. La verdad que en los últimos años nunca vi semejante despilfarro de recursos como en los últimos tiempos. Y esto es lo último, lo más importante. Me parece que la patología nuestra es altamente prevalente, necesita técnicas simples por este motivo, sencillas y efectivas, y que por lo tanto estén al alcance de todo el mundo. Nosotros en el 2017 publicamos una carta de lectores donde explicamos todo esto. Pienso que a nadie le importó, pero más o menos la charla se basa en esta carta. Y bueno, y lo más lindo de todo, Juan me preguntó hace un rato por mis chicos, y ahí los tenés, uno dormido, la más grande en el medio cuidándolo al chiquito y el otro mirando la televisión. Bueno, Victoria, Luciano y Tomás. Muchas gracias. Muy bien, Claudio, muchas gracias. La verdad que una charla buenísima y sobre todo, yo que diría bien crítica y que se hace con experiencia, ¿no? Me había anotado unas cuantas cosas, a ver si surgen algunas preguntas, pero creo que esto que vos comentás se vive en todas las especialidades. Es decir, la interrelación de los profesionales y las industrias es todo un tema, y se puede tener perfectamente una relación con empresas en tanto y cuanto se cumpla con la ética de que uno el producto lo usa porque es bueno, y no porque tiene beneficio, y todos podemos recordar el problema de las prótesis y ortopedia, podemos recordar el uso de prótesis autoexpansibles biliares por vía endoscópica, percutánea, que son mercados infernalmente grandes, y también cómo se ha pasado de un material al otro. Como vos dijiste al final, yo me lo había notado al principio,
El argumento que muchas veces se usa en patología prevalente es lo que vos decís, pequeños cambios pueden generar grandes ahorros, y ese es el argumento que se usa. El problema es que después de 2 o 3 años se ve que el negocio lo hizo la industria y los resultados a los fines prácticos fueron malos. Con lo cual realmente hay problemas éticos que son importantes y uno lo ve muy frecuentemente. Esto de las mallas que vos explicás, la verdad que es fabuloso, porque uno mirándolo desde afuera, fuera de la especialidad, uno a veces no termina de entender la cantidad de mallas disponibles que hay, y se dice que mientras más alternativas para un problema hay, significa que la solución no está. Por eso yo te veo muy bien cuando vos insistís sobre el uso de las mallas de polipropileno que estamos acostumbrados. Y la primera pregunta que te haría es justamente volver a algo que es el uso de esas mallas en situaciones de infecciones abdominales, porque ese también es otro tema que ha generado bastante inconveniente. ¿Y cuál es tu postura en la actualidad, Claudio? Sí, ese es un tema muy interesante y que no está resuelto. Inclusive yo he tenido muchas conversaciones con Demetrio, muchas conversaciones con Ojea, que también tiene mucha experiencia en esto y que hemos compartido muchos pacientes en la reparación. Con el tema de los campos contaminados, uno tiene una eventración con una cirugía sucia o contaminada y uno trata de resolverle al paciente en un solo acto quirúrgico las dos patologías, y entonces tiene la tendencia a colocarle la malla. Nosotros lo hemos hecho en muchos pacientes, pero también las complicaciones que hemos tenido en esta población ha sido mayor, sin lugar a dudas, que en la eventración electiva de una cirugía no contaminada. Entonces, es muy difícil tomar la decisión. Hay que ver cómo vino toda la cirugía, cómo es la contaminación, el grado de contaminación del paciente, si es una cirugía, por ejemplo, digestiva alta, es una cosa. Ahora, si es colónica, es mucho peor, eso también es así. Y entonces, si bien nosotros hemos puesto mallas de polipropileno en estos pacientes, ante la menor duda o el campo muy contaminado o un paciente crítico, mi conducta, y en eso también lo remarco con la idea que tiene Guillermo, es colocar una malla de Bicryl, es decir, una malla transitoria, doble, triple, porque en el caso de que se infecte, bueno, contenemos bien al paciente y irá a un segundo tiempo luego de un año, y pienso que es una alternativa que es muy válida. Y la respuesta concreta sería, ante la menor duda del caso muy complejo, colocar una malla de Bicryl, que es lo que más utilizamos nosotros. Bien, Claudio, acá ya empieza a aparecer preguntas. Una de Patricio Alberti dice lo siguiente: el que lleva marca, lleva calidad. Dice si tiene experiencia o estudios comparativos entre mallas de primera marca y las genéricas, ¿no? Lo genérico es siempre un tema, ¿no? Lo genérico es siempre un tema. Muy buena pregunta. Un poco bastardeado lo genérico, e inclusive lo nacional un poco bastardeado. Lo que hay que preguntarse es si la malla genérica nacional, en el caso del polipropileno, es 100% propileno y no tiene otro material. El polímero sigue siendo el mismo, y si el tejido que tiene es un tejido adecuado. Cuando uno lo tiene que recortar la malla no se desarma, que es otro factor importante. Nosotros tendemos a usar en realidad una sola marca, una marca reconocida en el mercado, porque tenemos mucha experiencia con esta misma marca desde hace 30, 40 años, que es lo que más utilizamos, y bueno, es lo que mejor resultados nos ha dado. Tratamos de no variar la marca, mantener siempre la misma. Pero lo que hay que preguntarse es eso: si el polímero es el mismo, tiene que andar exactamente igual. Bien.
Gustavo Rossi te dice, Claudio, ¿qué postura hay hoy en el día respecto a la colocación de mallas en el contexto de una cirugía colorectal? Bueno, un poco la pregunta que me hacía Juan con respecto al terreno contaminado. Eh, a lo largo de la historia se ha pasado de la reparación de la pared abdominal por varias etapas. Al principio se colocaba muchísimo, como en los artículos que mostré de Beveraggi en 1981 y por ahí. Después se pasó a proscribir, decía, no se puede colocar malla en terrenos contaminados, en cirugía sobre todo colónica. Y últimamente se ha flexibilizado más la cosa y con la argumentación de las mallas livianas que yo expliqué por el tema de los poros, es como que está mucho más relativizado y que está aceptado, y hay muchos artículos que dicen que anda bien, pero eso hay que tomarlo con pinza, y te vuelvo a decir, Gustavo, lo mismo que antes. Hace unos días operamos con Bacor un cierre de colostomía más con una hernia paracolostómica, y le pusimos una malla de polipropileno, el paciente está andando bien. Pero anduvo todo muy, muy bien. Si es muy complicado, yo le pondría una malla de Vicryl nuevamente y difiero la cirugía. Y ante un cirujano que no tiene tanta experiencia, yo le digo, bueno, hacerlo más seguro, ponerle una malla de Vicryl, sacarlo de la situación así aguda, contaminada o compleja, y después operarás la eventración. Bien. Jennifer Cáceres había levantado la mano, no sé si le activaron el micrófono, si quiere hacer una pregunta concreta. ¿Quién le activa Ya está habilitada, así que tiene que abrir el micrófono nada más. Si no, yo te voy haciendo otra pregunta, Bueno, Claudio. sí. Dice, es un comentario de Ricardo Menz que dice, felicitaciones, Claudio, por haber educado múltiples generaciones de cirujanos en el hospital. Dice, Se me hace viejo. siempre simplificando, desmitificando conceptos para tener excelentes resultados. Que yo creo que un poco el resumen de la charla es exactamente esto, ¿no? Cuando un producto es bueno, y yo creo que en la medicina hay que entender que pasa esto. Cuando algo anda bien, la comunidad lo acepta, ¿sí? Sí, sí, es así. Yo me acuerdo hace un tiempo vino un clínico a dar una charla muy buena que se llamaba Mongering Disease, que es traficando enfermedades, como es el hecho de que hay enfermedades que no existen y que te las generan, y el más concreto es decir, estar pelado, como parece que estar pelado está mal y tenemos que terminar todo en un trasplante capilar, ¿no? Y esas son situaciones que genera la sociedad y ha pasado con miles de medicamentos, pasó con todo, y aprovecho a hacerte una pregunta, ¿cuál es la postura actual frente a una hernia inguinal asintomática? Te saqué de Bueno, esto, pero es un tema que tiene que ver con tu pared y tiene que ver con esto. sí, no, sin lugar a dudas, es un tema muy, muy controvertido que está muy en discusión en este momento. Y a mí me llama la atención que en este momento esté tanto en discusión algo que para nosotros, como el servicio de cirugía en general, era una cosa casi obvia. Porque a mí me enseñó Copello y me enseñó Beveracci, sobre todo, que venía un paciente que tenía la hernia chica que no le molestaba y le decía, bueno, andá a seguir trabajando de lo que tenés que hacer, cuando te empiece a molestar, vení, también te podés operar ahora si querés, porque la hernia ya la tenés, pero no tenés ningún apuro para operarte, y decidir un poquito vos qué es lo que querés hacer. Lo que pasa es que en los últimos años han aparecido artículos que establecen que podés adoptar esta conducta. O sea, el cirujano necesitaba un paper que lo autorice a adoptar esa conducta, cuando en realidad es una conducta de sentido común y que no estaba publicado hace 30 años atrás, y Beveracci ya la utilizaba. Y dice, bueno, mantenete en contacto, cuando quieras te operás. Así que yo pienso que no hay que forzarlos a los pacientes, y bueno, tiene indicación quirúrgica cuando él quiera. Sí. Sí, si no me equivoco, fue un trabajo de Fitzgibbon, si no me equivoco, con un Exactamente, estudio sí. poblacional muy importante que
que la verdad que hizo mucho ruido, ¿no? Porque vuelvo a decir, es patología prevalente con toda una repercusión económica. Siguen acá, Exactamente, sí, sí. hay un José que participa, dice, muy buena charla, doctor Brandi, dice, así como avanza la industria de las mallas, ¿se están haciendo nuevas técnicas quirúrgicas? Otra muy buena pregunta. Otra muy buena pregunta, porque también soy, por vía laparoscópica, están apareciendo nuevas técnicas, pero está variando. La están haciendo cada vez más complicada. Por lo tanto, más alejada del cirujano común. Si quieren acercar la laparoscopía al cirujano común, están haciendo las cosas al revés. La técnica quirúrgica laparoscópica que se llama IPON, que es colocar una malla directamente del defecto, que yo mostré un artículo ahí al principio de quién la desarrolló, quién la creó, ya no se usa más, no se recomienda más en general. Usan lo mismo, pero hay que cerrar el defecto. Y hoy en día estamos entrando en una tercera etapa que parece ser que eso tampoco, no lo dicen muy claramente, pero ya hay que hacer las cosas más complicadas, hay que poner la malla retroperitoneal, meterse en el espacio retromuscular, bueno, cada vez más complicado. Y con respecto a lo abierto, yo pienso que no, porque se habla mucho de la técnica de separación de componentes que habrán escuchado hablar, y en definitiva es una técnica quirúrgica muy parecida o igual que desarrolló 20 años antes o 30 años antes Albanés en nuestro medio, que fue la triple descarga, bueno, que se usaba mucho en una época que no había mallas, que era todo muy diferente. Ahora con el tema de las mallas, tantas descargas y tantas cosas ya no se tienen que hacer. Pero se habla mucho de eso y es más de lo mismo, no le veo grandes diferencias. Otra pregunta, Claudio, de Allenbert Otalora. Dice, ¿cuál es el manejo para el retiro de una malla infectada? ¿Cuánto tiempo espera? Muy buena pregunta. No hay que tratar, de mi experiencia, esto sí es producto de la experiencia, desesperarse y tratar de sacar la malla rápidamente, salvo que sea fácil, dependiendo de la malla que tenga colocada el paciente. Hay mallas que se sacan muy fácil, como la de Gore-Tex y algunas que mostré, y se pueden hacer en cualquier momento. Pero el polipropileno se adhiere demasiado y entonces lo mejor es tratar de que el paciente espere mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo es eso? Tratar de esperar un año. ¿Por qué? Porque las adherencias que tiene el paciente después de tanto tiempo son menores y el proceso inflamatorio queda como más limitado, más circunscripto y se facilita algo la cirugía. Bien. Mientras esté drenado no le va a pasar nada grave al paciente. Perfecto. Una pregunta de Rosario de un amigo, Gustavo Marcucci, y esto tiene que ver con algo práctico, que dice, Bien. una pregunta práctica, ¿utilizan mallas reesterilizadas? Supongo que me refiero a que uno tiene una malla grande, recorta un pedazo, usa el pedazo chiquito y si el otro lo manda a reesterilizar y se usa. Bien. Durante décadas lo hemos utilizado y seguimos teniendo un banco de mallas así reesterilizadas para determinados pacientes que por algún motivo no trajeron la malla. Y la respuesta concreta, sí, lo hemos hecho. Con buenos resultados y con muy buenos resultados. Si Brandi piensa que se pueden reesterilizar las mallas, Brandi piensa que se puede reesterilizar las mallas y no hay ningún problema mientras el centro de esterilización que tengas vos sea muy confiable. Ahora, ¿qué es lo que nos está pasando en este momento a nosotros con el tema de la Joint Commission? Es que eso prácticamente no lo podemos utilizar más, nos dejan a veces reesterilizar una sola, y en realidad han cambiado el nombre, se llama reuso del material. Pero si el centro de esterilización es confiable, yo pienso que no pasa nada. Buenísimo. Otra pregunta de otro amigo, Pablo Soria de Jujuy. Te felicita por la charla y dice, ¿considerás importante que una malla colocada intraperitoneal que genera una fístula intestinal
sea lo mismo si es polipropileno o una malla separadora de tejidos a los fines legales? Bueno, esa, esa es una pregunta que me hacen, muchos, porque en realidad somos muy pocos, muy pocos los que colocamos mallas de polipropileno intraperitoneal. Y el gran cuco es que tengan adherencias y esas adherencias lleven a una fístula intestinal. La única ventaja práctica que tiene la malla de protección intestinal es esa, que se comercializa como protectora de intestino, separadora, y entonces en el caso de que se forma una fístula, uno tiene el argumento legal de decir, usé la malla que es adecuada porque se comercializa de esa forma, se vende de esa forma. Pero no quiere decir que no pueda producirte una fístula después de las adherencias que mostré en los videos. De todas formas, yo hago siempre una cosa es el terreno legal, otra cosa que es importante, otra cosa es lo que hacemos. Nosotros nos mantenemos fiel a esto último de seguro usando el polipropileno. Bien. ¿Vos tenés disponible la pantalla ahí, Claudio, con las preguntas? A ver. Tengo que dejar de compartir la pantalla, ¿no? Stop share. Sí, a ver. Ahí está. Sí. Seguimos acá, pues se me había ido. Dice, la malla de polipropileno en situaciones extremas se puede poner en contacto con vísceras. No, no es la verdad que no es, nosotros lo hemos hecho, pero no es lo recomendable, a pesar de que nosotros en algunos casos lo hemos hecho y los pacientes no han andado mal. Nuestra conducta, este es un problema que hemos tenido siempre, no últimamente, no siempre, y qué solución adaptada le encontrábamos era interponer una malla de Vicryl, hacer un sándwich con la de Vicryl con la de polipropileno, que es lo que seguimos utilizando hoy en día, si necesitamos, estamos en esa situación. ¿Cuánto nos defiende también de eso? Nadie lo sabe bien, pero nosotros, como ya lo usábamos desde hace muchos años, nosotros y muchos otros cirujanos usaban eso desde hace muchos años porque no había otra salida, lo continuamos usando. Pero bueno, dentro de lo posible evitarlo, pero cuando llegamos a esas situaciones que son pacientes muy complejos, que tienen defectos muy importantes y varias cosas. Bien, perfecto. Perdón, Juan, la interposición del epiplón, que muchos no quieren poner malla intraperitoneal, pero a veces tienen muy buen epiplón, es el protector biológico mejor que existe para justamente esa situación. A pesar de eso, muchos cirujanos dicen, no pongo el polipropileno intraperitoneal. Bien. Bueno, acá te hace una pregunta tu ex jefe residente, Marcelo Figari, y pregunta que si existe un rol en situaciones de pérdida extrema de la integridad de la pared abdominal o casos congénitos para transferencia de tejido microvascularizado, ya sea músculo fundamentalmente. Hay algunas publicaciones muy escasas. Vuelta a vuelta en los congresos aparece algún caso, pero como reporte de caso. Yo tuve la oportunidad de hacer uno, no lo vuelvo a hacer más, no le veo ventajas. Sin lugar a dudas hay que igual colocarle una malla, porque el músculo se atrofia y termina recidivando. No te olvides que el abdomen se mueve constantemente, eso no es bueno para el tema del colgajo. Y el paciente que yo hice no anduvo muy bien, que digamos. Después tuvo muchas complicaciones y en definitiva el colgajo se lo terminé sacando. Tengo que reconocer que inclusive forcé un poco la indicación porque yo lo quería hacer esto y bueno, y me parece que no lo recomiendo más. Bien. A ver, acá tengo anotadas algunas cositas más. Cuando empezaste a hablar de la escuela, ¿no?, a la que pertenecemos,
creo que Sí. lógicamente es de peso tremendo, y cuando vos te referís a la especialidad, y creo que eso ha cambiado muchísimo, justamente el hecho de que pared abdominal antes era de todo un poco, y hoy es una especialidad, y creo que en realidad toda la medicina y la cirugía está yendo a eso, por eso que ser cirujano general, hoy no es hacer una residencia de 4 años y me pongo a hacer lo que sé hacer, sino que es manejar la patología que uno frecuentemente hace. Con lo cual, por ejemplo, el cirujano general hoy va a terminar siendo una especialidad donde se tendrá que formar en urgencias, y creo que el que hace pared abdominal, si se va a abocar a eso, va a ser un especialista y va a estar condicionado por el volumen de casos, ¿no? Donde va a dejar de recibir casos sencillos y va a empezar a recibir casos complejos. Ustedes han creado una asociación argentina de hernia, así que cuál es tu punto de vista al respecto, Claudio? Sí, como pasa con muchas especialidades, se debatió mucho si tiene que ser Paredes una especialidad o no, y me parece que eso va lenta y progresivamente llevando ese rumbo. Si bien no tenemos un sello de especialista en paredes abdominales, ya empieza a haber mucha gente que se dedica exclusivamente a esto, o casi exclusivamente a esto, cada vez más en esto, y entonces, bueno, empieza a hacer su experiencia, a tener mejores resultados. El seguimiento de los pacientes en esta especialidad es muy importante, porque vos después de 1 año, 2 años, te confías de que el paciente ya está bien, pero cuando lo llamás por teléfono, ves que el paciente recidivó y no te había dicho nada, sobre todo en el caso de las eventraciones. Tener bases de datos prolongadas para poder llamar a los pacientes y hacer el seguimiento es muy, pero muy importante de esto, y eso te lo da la especialización. Así que vamos a ir hacia eso cada vez más. Bien, el doctor Carlos Cano de Hospital Pablo Soria de Jujuy dice: creo que la descarga de Albanese permite encerrar grandes defectos y asociadas a la colocación de prótesis mejora los resultados. ¿Por qué considerás que no deberían realizarse tantas descargas? Bueno, primero Cano es un amigazo, lo quiero mucho y hemos compartido un montón de congresos. No, mi respuesta ahí es que se exagera un poco con el tema de las descargas, y a todos, parece ser como que a todos le hacemos separación de componentes o tipo albanese, y no hay que olvidar que las descargas también son agresiones a los tejidos. Son, si bien todos dicen que haciendo descargas somos cuidadosos y no lesionamos los nervios que van entrando en los músculos, bueno, eso en la práctica a veces es muy difícil, y entonces, bueno, mi posición es tratar de no exagerar con descargas tan amplias, cuando a veces se pueden hacer descargas más simples o directamente no hacer una descarga. Lo que pasa es que con estas técnicas de tipo albanés o separación de componentes, también está demostrado que hay que colocarle mallas sí o sí. O sea, no, la descarga sola no alcanza. Un saludo para Cano. Osmar Verón levantó la mano, yo le pediría si puede hacer la pregunta por escrito, y mientras la hace yo te hago alguna preguntita, Claudio, que es lo siguiente: nosotros, y hemos interaccionado mucho en pacientes con trasplante de hígado, que tal vez a veces, sobre todo en pediátricos, que el tamaño del hígado es muy grande para el abdomen y tuvimos que expandir el abdomen para que quede así medio un abdomen batraciforme, y en esos casos sí usamos la malla de Gore-Tex, básicamente para evitar la pérdida de líquido asítico, ¿no? Que es un gran problema en los trasplantados. Y muchas de esas después, bueno, vos tuviste que repararla y sacar la, la, la La prótesis, malla. hicieron colección y todo lo demás. Un poco de tu experiencia de ese tema, Claudio. Sí, siempre me pregunté por qué usaban las mallas de Gore en ese caso. Bueno, son situaciones excepcionales, lo de estar muy, muy complejo, chiquito, con un hígado muy grande, que es más para contener el abdomen, y entonces, en definitiva, en la gran mayoría de esos chiquitos se está usando como en forma transitoria, porque muchas de esas mallas se terminaron sacando. Y la evolución final de esos chiquitos no sé qué es lo que habrá pasado, si habrán terminado con una eventración o
los chiquitos tienen una capacidad plástica tan importante que por ahí no hizo falta, eso lo desconozco. Siempre me cuestioné qué pasaba si hacíamos lo mismo, colocándole una malla de Vicryl, doble, triple, como ya conocés qué es, a ver el resultado. Pero bueno, la toma de decisión en ese caso es difícil, porque el objetivo, bueno, es contener el abdomen, que no pierdan líquido, y en ese sentido la malla de Gore-Tex para eso es muy bueno. La de Vicryl va a filtrar mucho más al principio, sobre todo. Nuevamente el doctor Cano te pregunta, ¿qué opinas del uso de la toxina botulínica en grandes defectos? Bueno, ese otro tema que está muy de moda. Hoy, como los métodos previos a la preparación de los pacientes, está el clásico neumoperitoneo y la toxina botulínica, está muy de moda, muchos artículos que han aparecido y que las bondades han sido, y todo el mundo está publicando como que muchas bondades. Nosotros tenemos un solo caso hecho, que lo hizo Sebastián Roche, y anduvo bien. Pero yo metería, a pesar de todas las publicaciones y todo lo que escucho, un poco de freno en todo esto. Vamos a ver un poco más. Yo pienso que ayuda algo, pero no me parece que sea algo que ayude tanto como lo que dicen otros cirujanos, pero es mi opinión. Y, bueno, y hay un montón que opina lo contrario. Bien, otra pregunta, Claudio, que en un momento hablaste de lo que es el disconfort de las mallas clásicas. Lógicamente, lo subjetivo de los pacientes es algo que es muy utilizado como argumento para tomar decisiones, cuando sabemos que lo subjetivo, si es difícil de mesurar, es difícil de tomarlo como razón para hacer algo. Entonces, cuando dicen disconfort de las mallas clásicas, ¿me lo explicás, por favor? Bueno, me lo tendrían que explicar un poco los autores. Si hay palabra inespecífica, justamente es eso del disconfort, pero evidentemente se refieren a que pueden provocar dolor. Y a mí ese tema siempre me llamó la atención. También es otro tema de controversia y de moda en este momento. Hay sesiones plenarias en los congresos donde se discute dolor inguinal, dolor por la malla, etcétera, etcétera. Y nosotros no hemos tenido tantos pacientes, en realidad muy pocos pacientes que han venido con dolor crónico. Inclusive antes de colocar malla también había pacientes que se quejaban de dolor, y había cirugías que eran mucho más dolorosas que las actuales con la malla. Siempre se le atribuye el dolor a la malla, y yo no creo que sea, me parece más un problema de técnica, de cómo efectuaron la técnica. Pero ¿sabes lo que pasa, Juan? Del dolor inguinal se está haciendo una moda últimamente, y esto me parece que resulta producto de que el tema de la recidiva ya se agotó, como dije en la primera diapositiva, porque ya se solucionó. Y entonces tenemos que empezar a afinar la puntería, y entonces ¿hacia dónde vamos? Bueno, a que el paciente se opere hoy a las 10 de la mañana y a las 11 de la mañana esté perfecto, sin dolor, sin nada, se vaya a la casa y al día siguiente esté jugando al tenis y una cosa así. Y entonces se habla mucho del dolor. Me parece que es un tema exagerado, pero bueno. Hay algo que vos comentabas cuando hablaste de lo malo, que son todos los resultados, digamos, sobre el paciente, y que lógicamente la prueba final es sobre los pacientes, y con productos comerciales nos termina pasando lo mismo, que los productos pasan por etapas de prueba, pero finalmente el público da la prueba final, y todos recordamos el bendito Samsung 7, si no me equivoco, que uno no podía subir al avión por la batería que tenía, porque se prendía, si recuerdan, y todo eso uno se pone a pensar que en realidad ese producto pasó por todos los testeos, sin embargo la prueba final sigue siendo el público, ¿no? Y yo creo que un poco con todo esto de las mallas que mostraste, el resultado final sobre el paciente es el que define muchas cuestiones teóricas
que se usan como argumento y que terminan no siéndolo, ¿no? No sé, una reflexión al respecto. Sí, yo me lo cuestioné eso un montón de veces, Juan, exactamente como hiciste vos la reflexión, porque por el otro lado es un argumento que se usa para el avance y que es necesario, y también me pueden rebatir y decir, y bueno, pero ¿qué querés? Si nosotros no probamos, no sabemos, no avanzamos, y si el producto hubiera andado bien, etcétera, etcétera. Ahora, es igual cuestionable porque dice, lo tenemos que probar en el paciente. ¿Qué pasa si serías vos el que recibís esa malla? ¿Viste? Te sentiría muy, muy mal. Hay que ponerse en la posición del paciente y evidentemente hay una falla ahí porque no puede ser que lo testeemos con el paciente. Tenemos que mejorar. En el final de la carta de lectores que yo escribí, para no dejar tirando la bomba nada más y no aportar ninguna solución, bueno, decía algo de eso, de que nosotros somos los responsables. Pero también te contesto de esta forma, Juan. A mí no me pasó, porque yo no usé las mallas en forma electiva, no el caso del trasplante, dejemos eso al margen. Yo no usé ni una malla de Gore-Tex en eventraciones, porque yo apenas me lo presentaron y lo vi, lo empecé a leer, yo dije, esto no va a andar. A mí esto no me gusta, es mucho material, yo no usé ni una sola. Las mallas de protección intestinal también fui muy crítica y usé muy pocas de esas. Las mallas biológicas, que son extremadamente caras, yo dije, esto no va a andar. Yo había empezado a hacer trabajos experimentales en esto y yo dije, eso no va a andar. Hay mucha gente que esto lo sabe. Entonces, hay formas, me parece, que de evitarlo. Pero aparece un producto nuevo y muchos se suben a la moda. Y eso es muy difícil de parar. Bien. Otra pregunta del doctor Cano. Dice, Claudio, ¿sos partidario del uso del TAR como alternativa para cerrar grandes defectos? Y si lo usás, ¿siempre lograste cerrar la línea media anterior? Explícame qué es el TAR, Sí. Claudio. El TAR es una incisión de relajación sobre el músculo oblicuo, el transverso. Bueno, es difícil de explicar. Lo ideal es hacer un esquema. Yo no, me parece que Santiago o Roche hicieron un caso, hicimos pocos, preferimos las otros temas de descarga. Me parece que también si nosotros nos remontamos a la historia de la literatura de las plásticas de ventración, hay como 100 técnicas quirúrgicas de descargas. Y cada uno inventaba su técnica quirúrgica para figurar en un paper o o en el libro. Y después de eso quedaban una o dos nada más. Y con esto, bueno, no me parece nada del otro mundo. Bien. Bueno, una última reflexión que hiciste que creo que es buenísima y siempre pasa cuando nos llaman por teléfono para ofrecernos cosas nuevas, es que nada nuevo es más barato. Y eso es un poco la realidad. Por eso que antes uno de usar un producto nuevo tiene que estar seguro que los resultados van a ser mejores a los que se consideran en este momento gold standard o referencia, ¿no? Y para eso se necesita una metodología científica realmente estricta, ¿no? Sí. Bueno, lo que pasa que, viste, en la primera ola aparecen un montón de artículos hablándote de la bondad y durante varios años con muchos autores importantes. Y después lo que te dije, entonces, bueno, vos lees, tenés un caso problema complicado, bueno, voy a poner esta malla. Es difícil mensurar eso. Perfecto. Bueno, Claudio, estamos bárbaros, son las 9:20, has Bueno, respondido 22 preguntas, más algunas mías, así que hemos estado cerca de las 30, así que un tema muy bueno, así que te agradezco bueno, muchísimo. Y antes de finalizar, quisiera anunciarles que el episodio número 13, porque aunque sea número 13, no somos cabaleros, como en muchos lugares que no existe el número 13, y el número 13 le toca al doctor Ricardo Menz, que se va a referir a lo bueno, lo malo y lo feo de aplicar digamos, el esquema ERAS en el manejo de cirugía general. Así que bueno, lo esperamos el próximo martes y nuevamente muchas gracias, Claudio.
Muchas gracias a vos, Juan, y a todo el servicio por escucharme. Un abrazo Bueno, grande. Chao, hasta chao. luego. Hasta luego. Muchas gracias a todos los que nos han seguido, así que nos vemos el próximo martes. Listo, flaco.